No fue una flecha lo que cruzó el aire, fue un trueno. Un silbido brutal seguido de un impacto imposible. Un hombre que hace un segundo defendía orgulloso su muralla, simplemente dejó de existir. Su escudo se hizo astillas, su armadura no sirvió de nada. Esto no era una batalla, era una ejecución. Roma conquistaba construyendo, pero antes debía destruir. ¿Por qué entonces las murallas, símbolo de seguridad absoluta, se volvieron inútiles? ¿Por qué los generales romanos temían más al tiempo que al enemigo? ¿Y qué arma era tan aterradora que valía más que miles de legionarios? Para entenderlo, hay que mirar a la máquina que convirtió la ingeniería en terror puro. Para Roma, las murallas no eran solo piedra y madera. Eran el mayor obstáculo para su forma de hacer la guerra. Los galos, los íberos, los germanos, los partos, todos creían lo mismo. Detrás de muros altos y gruesos, las legiones no podían alcanzarlos. Pensaban que la espada corta del legionario y su escudo rectangular eran inútiles frente a 30 metros de altura y toneladas de roca. Esa confianza era su error más grave. Cada día que un ejército romano permanecía detenido ante una ciudad fortificada, era una derrota silenciosa. No era una simple espera, era grano que se consumía, agua que escaseaba, oro que se perdía y, sobre todo, moral que se desangraba. El invierno se acercaba, las enfermedades se propagaban en el campamento y los rumores viajaban más rápido que los mensajeros. Un general romano no temía al combate frontal, temía al estancamiento. Temía el informe que llegaría al Senado anunciando que la campaña se había detenido, que su nombre estaba asociado al fracaso. Para Roma, fallar no era una opción. No podían permitirse guerras interminables ni asedios eternos. Necesitaban una solución inmediata, una forma de tocar lo intocable, una llave capaz de romper cualquier cerradura, por grande que fuera. De esa necesidad nació una idea que cambiaría la guerra para siempre. La llamaron balista, una palabra heredada del griego que significa simplemente lanzar. Pero aquel nombre se quedaba corto. Aquella máquina no lanzaba proyectiles. Liberaba una fuerza que ningún arco ni catapulta simple podía igualar. No era madera disparando contra piedra, era la física misma transformada en destrucción. El puño de Júpiter hecho de tendón, metal y cálculo. Su secreto no estaba en la tensión de un arco que se dobla hasta su límite. Eso era un juego de niños. El verdadero poder residía en la torsión. Cientos de metros de tendones animales y crines de caballo, seleccionados por su elasticidad, se retorcían una y otra vez dentro de marcos reforzados de madera y metal. No se estiraban, se giraban, se comprimían, empapados en aceite para resistir la humedad. Cada giro de las palancas almacenaba más energía, como si una bestia mitológica quedara atrapada dentro de un esqueleto rígido. El hombre que dominaba esa bestia era el Ballistarius. No era un soldado común, era un ingeniero de precisión, un artesano de la muerte. Un error mínimo en el tallado, una variación en la humedad de los tendones, un cálculo incorrecto, y la máquina podía volverse contra su propia tripulación. Cuando todo era correcto, el disparo no lanzaba una flecha, sino una jabalina de hierro de varios metros o una roca de decenas de kilos, proyectada a una velocidad imposible. La balista no estaba diseñada solo para matar cuerpos. Su verdadero objetivo era algo más frágil y más valioso: la moral. Antes de derribar murallas, destruía la voluntad de resistir. La balista no nació en Roma. Aunque los romanos la perfeccionaron, su origen es griego. Para encontrarlo hay que viajar siglos atrás, hasta Siracusa, en el año 399 a.C. Sicilia no era una isla tranquila, era el centro de una lucha brutal por el control del Mediterráneo. Y en Siracusa gobernaba un hombre consumido por el miedo: Dionisio I. No era filósofo ni demócrata, era un tirano paranoico, obsesionado con la idea de ser asesinado, convencido de que la traición lo rodeaba por todas partes. Su miedo tenía fundamento. Al otro lado del mar crecía una potencia implacable: Cartago.
No querían comerciar con Sicilia, querían poseerla. Ya habían destruido otras ciudades griegas, dejando masacres que helaban la sangre. Dionisio miró sus murallas y a sus hoplitas, valientes pero insuficientes frente a un enemigo con más hombres, más barcos y una paciencia infinita para el asedio. Sabía que no podía ganar una guerra justa. Así que decidió cambiar las reglas. Dionisio reunió a los mejores matemáticos, ingenieros, carpinteros y metalúrgicos del mundo griego. Les ofreció riqueza, protección y una presión absoluta. Fracasar no significaba decepción, significaba desaparecer. Durante meses intentaron construir arcos gigantes, pero la madera tenía un límite. Entonces surgió la idea que lo cambiaría todo. Si la energía no venía de doblar un brazo, debía venir de retorcerlo. Así nació la torsión. El primer disparo confirmó el terror de aquella revelación. Un proyectil capaz de atravesar escudos, hombres y muros. La guerra nunca volvería a ser la misma. El secreto de Dionisio no podía permanecer encerrado entre las murallas de Siracusa. La idea era demasiado poderosa. Una vez demostrada, empezó a extenderse como un incendio por el mundo griego. Otros reyes la adoptaron, otros ingenieros la estudiaron, la copiaron y la adaptaron. Entre ellos destacó Filipo II de Macedonia, un hombre que comprendió algo crucial. Aquella máquina no debía ser solo un arma de asedio, debía acompañar al ejército en campaña. Los ingenieros macedonios hicieron las balistas más ligeras y móviles. Ya no estaban pensadas únicamente para derribar defensas estáticas, sino para dominar el campo de batalla. Su hijo, Alejandro Magno, llevó esas máquinas aún más lejos. Las arrastró a través de Asia, las utilizó contra ejércitos persas, contra fortificaciones consideradas invulnerables, incluso contra elefantes de guerra. El impacto psicológico era devastador. Los enemigos descubrían que la distancia ya no ofrecía seguridad. Sin embargo, el arma seguía teniendo un problema fundamental. Era brillante, letal, pero frágil. Las cuerdas de tendones eran sensibles a la humedad, requerían mantenimiento constante y artesanos expertos. Era un arma de genios, diseñada por y para especialistas. Funcionaba mientras hubiera conocimiento, tiempo y recursos. Todavía no era el instrumento perfecto para un imperio que aspiraba a dominar el mundo durante siglos. Esa transformación definitiva aún estaba por llegar. Y cuando llegó, no vino de un rey ni de un filósofo, sino de un pueblo obsesionado con una sola idea: la eficiencia. Cuando el conocimiento de la balista llegó a Roma, no cayó en manos de soñadores ni de artistas, sino de un pueblo práctico, metódico y obsesionado con la repetición. Los romanos no admiraban las armas brillantes, las diseccionaban. No preguntaban si eran elegantes, preguntaban si funcionaban siempre. Y cuando pusieron sus manos sobre la máquina griega, no se limitaron a copiarla. La despojaron de su misticismo y la reconstruyeron a su imagen. El primer cambio fue evidente. Donde los griegos confiaban en la madera, Roma añadió metal. Mucho metal. Los marcos de torsión comenzaron a fabricarse en bronce macizo o a reforzarse con gruesas placas de hierro. Esto no era estética, era estabilidad. Significaba que podían aplicar más torsión, almacenar más energía y mantenerla durante horas, incluso días, sin que la máquina perdiera eficacia. La balista romana no solo era más potente, era más fiable, pero el verdadero salto no fue técnico, fue mental. Roma estandarizó cada pieza: un brazo de lanzamiento, un perno, una arandela, todo seguía un mismo diseño. Eso significaba que una balista en la Galia era idéntica a una en Siria. Si una pieza se rompía durante un asedio, no había pánico. Un carpintero de la legión corría al carro de suministros, sacaba un repuesto y en minutos la máquina volvía a matar. Los griegos habían inventado el arma. Los romanos inventaron la logística de la muerte. El ballistarius romano ya no era solo un artesano aislado, era parte de una estructura militar. Entrenado durante años, calculaba distancias, ángulos y viento con una frialdad matemática.
Mientras el defensor rezaba a sus dioses, él confiaba en números. Con Roma, la balista dejó de ser una maravilla ocasional y se convirtió en un instrumento permanente de dominación. Nadie llevó la balista tan lejos como Julio César. Cuando llegó a la Galia en el año 58 a.C., no solo trajo legiones, trajo ingeniería. Para los galos, guerreros valientes y feroces en el combate cuerpo a cuerpo, la guerra era un duelo de hombres. No entendían que estaban a punto de enfrentarse a una máquina. Avaricum, en el año 52 a.C., era el corazón de esa ilusión. Una fortaleza considerada inexpugnable, protegida por ríos, pantanos y murallas flexibles de madera y piedra que absorbían golpes y resistían el fuego. Cualquier otro general habría evitado aquel asedio. César no podía. Avaricum era un símbolo, y César destruía símbolos. Ordenó la construcción de enormes rampas de asedio bajo lluvia y frío constantes. Mientras los defensores se reían desde lo alto de las murallas, la artillería romana comenzó a hablar. Las balistas pesadas no intentaban derribar los muros. Su misión era otra: limpieza y supresión. Cada vez que los galos se agrupaban para disparar, una roca de 30 kilos volaba cientos de metros y estallaba contra la almena, arrancando piedra, hombres y esperanza. Luego estaban los escorpiones, la versión más pequeña y rápida de la balista. Disparaban pernos de hierro con precisión aterradora. No buscaban masas, buscaban líderes, un hombre dando órdenes, un grupo intentando apagar un fuego, un defensor levantando la cabeza demasiado tiempo. Durante 25 días, bajo lluvia y aguanieve, la artillería mantuvo las murallas en silencio. Cuando las rampas tocaron la ciudad, la batalla ya estaba decidida. La balista no había ganado el asalto. Había ganado la mente del enemigo. Tras cruzar el Rubicón, la guerra ya no era contra bárbaros, sino contra Roma misma. En el año 49 a.C., César llegó a Massilia, la actual Marsella, una ciudad de origen griego, rica, fortificada y aliada histórica de Roma, que había cometido un error fatal: cerrar sus puertas y apoyar a Pompeyo. César no podía dejar una fortaleza naval enemiga a su espalda. Pero Massilia no era Avaricum. Allí no había improvisación ni miedo ingenuo. Había ingenieros. Por primera vez, la balista romana se encontró con su igual. En las murallas de Massilia había máquinas bien mantenidas, operadas por hombres que entendían la torsión tan bien como los ballistari de César. Comenzó un duelo de artillería aterrador. El cazador se convirtió en presa. Cada disparo era una lotería mortal de centímetros y cálculo. Las balistas masiliotas no apuntaban a hombres, apuntaban a las máquinas romanas, destruyendo torres y rampas con impactos precisos. El estancamiento golpeó la moral romana. La llave maestra parecía no funcionar. César respondió como siempre, elevando la apuesta. Ordenó construir balistas más grandes y concentrar todo el fuego en un solo punto. No buscó precisión, buscó saturación. Día tras día, la base de una torre clave fue golpeada hasta que la piedra perdió su integridad y se rindió. La torre colapsó. El impacto psicológico fue decisivo. Massilia entendió que, incluso frente a expertos, la voluntad y los recursos de César eran infinitos. Con la llegada de la Pax Romana, la balista comenzó a cambiar de función. El imperio había conquistado casi todo el mundo conocido y, paradójicamente, la paz se convirtió en el peor enemigo de la innovación. Las grandes murallas ya no eran objetivos a derribar, sino fronteras que vigilar. La balista, que había sido el martillo de la conquista, pasó a ser una herramienta de disuasión. Un solo disparo bastaba para enviar un mensaje. Roma seguía allí, pero el mundo estaba cambiando. Los enemigos ya no se escondían tras murallas monumentales. Eran rápidos, móviles, aparecían y desaparecían. Las balistas, pesadas y complejas, quedaban ancladas en fortalezas lejanas. Cuando el peligro surgía, llegaban tarde. A esto se sumó la crisis del siglo III.
guerras civiles, inflación, pérdida de artesanos especializados. Mantener una balista era caro. Sus cuerdas de tendón requerían conocimientos que empezaban a desaparecer. El ejército romano dejó de ser la máquina profesional de tiempos de César. La precisión dejó de ser una prioridad. En un mundo caótico, Roma ya no necesitaba un arma que acertaran a un hombre a 800 metros, sino algo más simple, más barato y brutal. Así, la balista comenzó a ceder su lugar. El arma que había construido el imperio se volvió lentamente irrelevante. La balista no desapareció de un día para otro. Su idea sobrevivió incluso cuando el imperio ya no podía sostenerla. En Oriente, Bizancio conservó tratados, planos y saberes que Occidente había comenzado a olvidar. Allí, la torsión siguió siendo estudiada, adaptada y transmitida. No como un arma gloriosa del pasado, sino como un conocimiento útil, una base sobre la cual construir nuevas soluciones. De esa herencia nacieron otras máquinas. El mangonel y el trebuchet cambiaron la precisión por la saturación, lanzando proyectiles más pesados en arcos altos para romper defensas desde lejos. En la Edad Media, la ballesta retomó una lección fundamental de la balista. La energía acumulada podía vencer a la fuerza humana. Un solo hombre, con el mecanismo adecuado, podía perforar armaduras que antes eran casi invulnerables. Finalmente llegó la pólvora. Con ella, el principio romano alcanzó su forma definitiva. Ya no hacía falta torsión ni tendones, sino química y metal. Pero la lógica era la misma: ingeniería aplicada a la guerra para ahorrar tiempo, hombres y desgaste. La balista había cumplido su papel. No fue solo un arma, fue una idea. La idea de que ninguna muralla es eterna cuando la mente humana decide romperla. La balista nunca fue solo madera, tendones y hierro. Fue una respuesta al mayor miedo de Roma, el tiempo. Mientras otros ejércitos chocaban contra murallas esperando rendiciones imposibles, Roma aprendió a pensar como ingeniera. Donde había piedra, aplicó cálculo. Donde había resistencia, aplicó sistema. La balista no ganó batallas por sí sola, pero decidió guerras antes de que empezaran. Silenció murallas, quebró voluntades y transformó el asedio en un proceso metódico, casi inevitable. Con el paso de los siglos, la máquina desapareció, pero su lógica permaneció. Cada nueva arma que buscó acortar conflictos, reducir pérdidas y dominar a distancia, heredó algo de aquella idea original. Roma entendió antes que nadie que la verdadera superioridad no estaba en la fuerza bruta, sino en convertir el conocimiento en poder. Y mientras existan murallas, visibles o invisibles, siempre habrá alguien intentando construir la próxima balista. Para los pueblos que se enfrentaron a Roma, el asedio siempre fue entendido como una prueba de resistencia. La lógica parecía simple. Mientras las murallas resistieran, la ciudad viviría. Pero Roma no pensaba así. Para los ingenieros y generales romanos, el asedio no era una lucha contra la piedra, sino contra la mente humana. Las murallas no protegían a la ciudad, si quienes las defendían perdían la voluntad de permanecer en ellas. La balista se convirtió en el instrumento perfecto para ese propósito. No necesitaba destruir una fortificación entera para ser efectiva. Bastaba con hacer imposible su uso. Cada impacto preciso, cada proyectil que cruzaba el aire con un sonido antinatural, tenía un objetivo claro: obligar al defensor a bajar la cabeza. Una muralla sin hombres es solo un montón de piedras. Roma lo entendió antes que nadie. Durante un asedio, los defensores vivían en una tensión constante. No podían dormir tranquilos, no podían concentrarse, no podían exponerse ni un segundo sin arriesgar la vida. La balista no disparaba de forma caótica. Disparaba cuando veía movimiento, cuando detectaba organización, cuando alguien intentaba devolver el golpe. Así, cada intento de resistencia era castigado con una violencia inmediata y visible. El mensaje era claro: cualquier acción tendría un precio. Este efecto psicológico se amplificaba con el tiempo.
Al principio los defensores intentaban responder, luego empezaban a esconderse. Finalmente, evitaban incluso acercarse a las murallas. La ciudad seguía en pie, pero estaba ciega y sorda. Roma no necesitaba derribar los muros, solo tenía que esperar a que el miedo hiciera su trabajo. El asedio se transformaba en una espera asfixiante, donde cada día era peor que el anterior. En ese contexto, la balista se convirtió en un símbolo. No era solo un arma, era una amenaza permanente. Su presencia bastaba para cambiar el comportamiento del enemigo. En muchas ocasiones, las ciudades se rendían antes de que el asalto comenzara, conscientes de que resistir significaba una muerte lenta e inevitable. Roma había logrado algo extraordinario: convertir la ingeniería en una forma de persuasión absoluta. En el centro de esta guerra psicológica, había un hombre que rara vez aparecía en los relatos heroicos: el Ballistarius. No llevaba una espada brillante ni un escudo decorado. Su arma era el cálculo. Su campo de batalla no era la carga frontal, sino la distancia. Y su impacto, aunque silencioso, era decisivo. El Ballistarius no era un recluta cualquiera. Era seleccionado, entrenado y respetado. Debía entender materiales, tensiones, ángulos y distancias. Sabía cómo afectaba el viento a un proyectil, cómo variaba la potencia según la humedad de las cuerdas y cómo ajustar la máquina para mantener la precisión durante horas. Un error podía significar una máquina inutilizada o la muerte de sus propios compañeros. A diferencia de otros soldados, el Ballistarius no luchaba contra un enemigo visible. Luchaba contra siluetas lejanas, contra movimientos mínimos en la muralla, contra sombras que se asomaban demasiado tiempo. Su objetivo no era la masa, sino el individuo clave. Un oficial, un portador de estandarte, un grupo que intentaba coordinarse. Cada disparo tenía una intención estratégica. Esta precisión convirtió a la balista en algo más que un arma de apoyo. Se transformó en una herramienta de control. Los defensores aprendían rápidamente que no podían actuar libremente. Cada decisión debía tomarse bajo amenaza. Cada orden podía ser la última. El Ballistarius no necesitaba matar a muchos para ser efectivo. Bastaba con matar al hombre adecuado en el momento preciso. Roma comprendió el valor de esta figura y la integró completamente en su estructura militar. El Ballistarius no era improvisado. Formaba parte de una cadena de mando, de un sistema que combinaba disciplina, logística y conocimiento técnico. En un mundo donde la mayoría de los ejércitos dependían del valor individual, Roma apostó por la especialización. Así, la guerra dejó de ser un enfrentamiento de fuerza y se convirtió en una aplicación de conocimiento. El Ballistarius, invisible para la mayoría, representaba esa transformación. No buscaba gloria personal, buscaba resultados. Y Roma, más que cualquier otro poder de la antigüedad, sabía recompensar a quienes entregaban resultados. El verdadero impacto de la balista no se mide en proyectiles disparados, sino en decisiones tomadas. Generales romanos planificaban campañas enteras sabiendo que contaban con una ventaja técnica que el enemigo no podía igualar fácilmente. Esto cambiaba la forma de pensar la guerra. Ya no se trataba solo de encontrar al enemigo en campo abierto, sino de forzarlo a elegir entre rendirse o sufrir. Las ciudades fortificadas, antes refugios seguros, se convirtieron en trampas. Al encerrarse tras sus muros, los defensores aceptaban una batalla que Roma sabía ganar. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. El hambre, el miedo y la incertidumbre hacían el trabajo que las legiones aún no habían comenzado. Cuando finalmente llegaba el asalto, la resistencia era mínima. Esta superioridad técnica también tuvo consecuencias políticas. Roma podía proyectar poder sin necesidad de ocupar cada territorio de inmediato. Bastaba con demostrar su capacidad destructiva para disuadir rebeliones. La balista se convirtió en una herramienta de control imperial. No siempre disparaba, pero siempre estaba presente. Sin embargo, esta dependencia de la tecnología también creó una vulnerabilidad.
La balista requería mantenimiento, conocimiento y recursos. En tiempos de estabilidad, esto no era un problema. Pero cuando el imperio comenzó a fragmentarse, esa complejidad se volvió una carga. Sin ingenieros capacitados y sin una logística sólida, la máquina perdía su ventaja. Aún así, durante siglos, la balista permitió a Roma imponer su voluntad de forma sistemática. No fue el arma más numerosa ni la más famosa, pero sí una de las más decisivas. Representó una nueva forma de pensar la guerra, como un problema técnico que podía resolverse con diseño, planificación y repetición. Cuando la balista dejó de dominar los campos de batalla, no fue porque hubiera fallado, sino porque el mundo había cambiado. Las guerras ya no se libraban principalmente contra ciudades fortificadas, sino contra pueblos móviles, incursiones rápidas y amenazas impredecibles. La precisión dejó paso a la saturación. La elegancia técnica fue reemplazada por la brutalidad simple. Pero la idea central de la balista sobrevivió. La noción de que el conocimiento podía multiplicar la fuerza humana se mantuvo viva. Cada nueva máquina de guerra heredó algo de esa lógica. Desde la ballesta medieval hasta la artillería moderna, el principio fue el mismo: almacenar energía, liberarla de forma controlada y dominar a distancia. Roma entendió algo fundamental que muchos olvidaron. Las guerras no se ganan solo con valor, sino con preparación. La balista fue una expresión de esa filosofía. No fue el arma más visible, pero sí una de las más influyentes. Su legado no está en los restos arqueológicos, sino en la forma en que cambió la relación entre tecnología y poder. Al final, la balista no cayó junto al imperio, se transformó. Y cada vez que una muralla dejó de ser suficiente, su sombra volvió a aparecer.